porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Como todos los días, presentamos en una forma sistemática nuestro estudio bíblico. Estamos ahora en el estudio del segundo libro del Pentateuco, o también llamado de la Torá, dentro del Tanakh, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros le llamamos el libro de la Biblia hebrea, ¿verdad? Tanakh. Nosotros encontramos Torá, Nevi'im, Ketubim, ¿verdad? Tanakh, de ahí ese nombre. La primera parte, sin embargo, según el griego, le llamamos Pentateuco, 5 libros. Después tenemos los libros proféticos también, ¿verdad? Los profetas, Nevi'im. Y después los libros de la sabiduría o los sapienciales, ¿verdad? Que serían los otros escritos también llamados. Bueno, eso hablando desde el Antiguo Testamento o Tanakh para los judíos. Nosotros estamos en este segundo libro, estamos en el capítulo 14, este camino que se está haciendo hacia la liberación. Es uno de los puntos claves dentro de la Biblia. No es fácil, ciertamente, entender todo, encontrarnos en esta sistematización de nuestro estudio bíblico, que es tan importante y tan lindo, pero estamos haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, de todo lo que significa también para este pueblo caminar hacia la libertad, porque en síntesis estamos reflexionando y estamos viendo un deseo de libertad, un deseo de encontrar la libertad en el Señor. Bueno, decíamos que la liberación de por sí en este capítulo 14, el Señor habló a Moisés, ordena a los israelitas que vuelvan atrás y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, acampen a orillas del mar, frente al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país y que el desierto les cierra el paso. Yo por mi parte endureceré el corazón para que salga a perseguirlos y me cubriré de gloria a expensas de él y de todo el ejército. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas cumplieron esta orden. Decíamos algunos elementos importantes, ¿verdad? Cómo se le presenta aquí a Dios mismo que actúa como un militar que ordena, que organiza el ejército. Entonces que está diciendo cómo él va a actuar contra el mismo faraón. Pero después también cómo termina este sentido teológico profundo. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Es decir, Faraón y este es uno que se considera Dios. ¿Qué Dios es este? Este es una criatura, este es un baby, como decimos nosotros, un baby, y entonces Dios se presenta así, ustedes verdaderamente van a saber que yo soy el Señor y no esto. Detrás de qué cosa ustedes están yendo, ¿verdad? Y por eso nosotros meditamos y decíamos, ¿cuántos faraones nosotros tenemos en nuestra vida? Detrás de qué faraones vamos nosotros en nuestra vida, de ideas, de filosofías, pero estas ideas y estas filosofías ciertamente que, no sé, de cierta manera pueden llenar tu elucubración, ¿verdad? Tu elucubración filosófica, pensamiento, ideas, hasta ahí podemos llegar. Pero nosotros sabemos que aquí, en el aspecto religioso, en el aspecto de una lectura profunda, existencial, porque esta es la existencia de la que nosotros estamos hablando. La filosofía normalmente, a pesar de que existe todo un existencialismo, existen filosofías, ¿verdad?, que piensan sobre este aspecto existencial y bueno, hasta cierto punto llegan. Pero la razón no puede pasar al otro aspecto, ¿verdad?, que solamente queda en manos, ¿verdad?, de la religión.
Es la religión la única que te da la respuesta y ahí encontrarás el sentido, o encontramos el sentido a todo lo que nosotros vivimos y a todo lo que nosotros hacemos. Y es eso lo que nosotros estamos encontrando aquí en la Biblia. La Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro filosófico. La Biblia va mucho más allá, necesita de la razón, del pensamiento, pero en un momento salta, principalmente salta a la fe. Y es la fe la adhesión total, ¿verdad? En el descubrir, en esa revelación, que Dios es el que nos sostiene y que da sentido a todo lo que estamos haciendo. Aupeña de ya yujuino, mi yurube galletas y lo mitan. Yuleata bebina, yuleata bebé. A pesar de la mi yurube la galleta, yuleata nunca ni que moscón porque nunca andamos muy. Y nosotros aquí también, ¿verdad? Con la palabra de Dios solamente podemos entender este sentido teológico profundo que le da sentido a lo que nosotros estamos viviendo. Esto es existencial, ¿Qué encontramos detrás de? La razón siempre fue importante y la filosofía también. Los antiguos, dentro de una teología, ¿verdad? Sobre todo de Santo Tomás de Aquino, habían hablado de la anchila, ¿verdad? De la teología, o sea, la filosofía, porque tampoco somos fideístas, es decir, agüerovía porque agüerovía. No, hay que dar razón de nuestra propia fe. Pero cuando uno reflexiona, sí o sí, la razón humana te lleva, no digo al absurdo, pero llega en un momento en el cual nos quedamos y nos paramos y decimos, ¿y de aquí? ¿Qué más? ¿Qué más allá? ¿Qué más allá? Porque la filosofía no te da una respuesta total y absoluta. La razón humana tiene su límite. Y es allí donde está el salto cualitativo de la fe, ¿verdad? Y ese es un don, Y aquí entonces en la Biblia lo que nosotros justamente estamos encontrando es ese don de esa reflexión existencial de nuestra propia vida, del sentido de nuestra propia vida. Y esa es la fe. Y bueno, aquí estamos encontrando entonces relatos de fe. Anila Yahekati, relatos históricos o relatos geográficos o relatos filosóficos. Aquí estamos encontrando una reflexión profunda, ¿verdad? De fe en un Dios que me salva, que me libera, en este caso justamente porque estamos en el Éxodo 14 también. Veamos un poco todas estas situaciones que encontrábamos y que reflexionábamos nosotros. Decíamos, por ejemplo, que la liberación es la decisión de Dios, la liberación es una decisión de Dios en respuesta al clamor que nosotros hacemos, que hace el hombre. Pero parece no ser la decisión de ellos mismos. Parece que el hombre, nosotros clamamos muchas veces como queriendo saber, Dios está ahí presente, Dios nos pasa la mano y nos libera, ¿verdad? Pero parece que muchas veces nosotros de nuevo no estamos conscientes absolutamente, ¿verdad?, de esta misma liberación. Y a lo largo de la narración del Éxodo principalmente vamos a encontrar esa distancia, parece que se presenta entre el proyecto de Dios y el proyecto humano. El proyecto humano que clama la libertad, pero no quiere pagar el precio que ello implica. El precio que implica es una actitud de donación y de entrega total en el Señor. Y muchas veces parece que nosotros simplemente clamamos, pero queremos quedar simplemente en una respuesta muy humana. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandeyara Ñe'e. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandeyara Ñe'e. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, juntamos la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaquí, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñandeyara Ñe'e, seguimos nuestra reflexión tan importante, como decíamos recién, aquí en Ñandeyara Ñe'e. Parece que de cierta forma nosotros, ¿verdad?, a lo largo de toda esta narración del Éxodo, que está hablando de nuestra historia de salvación, es decir, de nuestro camino existencial, parece que hay una distancia, ¿verdad?, entre el proyecto de Dios por una parte y el proyecto humano también, ¿verdad? Clama por la libertad, pero parece que no quiere pagar el precio que ello implica, ¿verdad? No queremos, ¿verdad?, meternos de lleno. Parece que entendemos, pero bueno, cuando Moisés responde, ¿verdad?, a las reclamaciones, o sea, Moisés está respondiendo a todo lo que el pueblo también le reclama, lo hace evocando la confianza en que Dios está a su lado. Es decir, la Shayapo y la Shayapo, porque Shayapo se Hayepa, sino que Peoí no es agüere peñan de Yara, Pehache, Abei, Ayepa, Yerure peñan de Yara, Pepe, Yagüere, Shebe, ¿verdad? O sea, esta pues es la figura famosa de Moisés como intercesor, el que intercede, el que pide, el que se pone a favor de. Y entonces evoca, así Moisés responde a estas reclamaciones. Y es la confianza, evoca, ¿verdad?, que Dios verdaderamente está a su lado, que Dios no nos abandona, que Dios nos da lo mejor. Tampoco no puede depositar la confianza en sus fuerzas, porque Moisés es simplemente Moisés. Moisés es un elegido, es un intercesor ante el Señor, porque son incomparablemente menores, ¿verdad?,
Él no puede hacer nada. De cierta manera solamente podemos dejar en manos de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El ejército del rey, del faraón que está viniendo en contra de nosotros es peor, es enorme, es el que nos va a destruir totalmente. Tampoco tenemos nada, no tenemos armas secretas, ni una estrategia para sorprenderlo. Moisés solo les pide que confíen en Dios, que Él peleará por nosotros. Aquí está. Entonces, el Moisés que se presenta aquí es un Moisés intercesor, Moisés también que, además de interceder entre Dios y el pueblo, es un Moisés que transmite confianza. Es un Moisés que se pone en presencia y dice, dale ánimo, fuerza, y vamos a pensar, vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a luchar. Él tiene que pelear por nosotros. Si es necesario argumentar que este texto es teológico y no histórico, este es un ejemplo ideal. Ante un enemigo enfurecido, portando las armas más modernas de la época, sin embargo, Moisés opone la fe de su pueblo y la confianza en que Dios sostendrá la promesa de protegerlos y de darles la libertad. ¡Qué espectacular! Esta partecita como se nos presenta, ¿verdad? Nos dice, ante la lucha y ante esta confrontación entre el rey y el faraón, que viene con todo, ¿verdad? Que viene con todo. Viene también con la furia, decíamos, de que él se siente derrotado, se siente vencido. Entonces dice, Mabio con no, yo no acepto, ¿verdad? Entonces vengo con todo y tengo que destruirlo y tengo que hacerlo sentir la fuerza, ¿verdad? De Dios que actúa. Y entonces viene enfurecido, ¿verdad? Con sus armas modernas, dice. Pero ¿cómo se le opone Moisés? Moisés se le opone con la fe de su pueblo y la confianza puesta en Dios. Entonces, coño, de Yapukata, porque el otro viene con todo. Se te viene con la bomba atómica, se te viene con todo. Y vos qué decís, no, y yo me presento simplemente con la oración y mi fe en Dios. Se dan cuenta que es entonces un libro teológico profundamente existencial, ¿verdad? O sea, es la actitud del hombre que confía totalmente en Dios ante las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal que vienen con todo para destruirnos. La fuerza del mal que está, decíamos anteriormente, tenemos muchos faraones que se nos presentan y que están ahí delante de nosotros. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo luchamos, verdad? Y bueno, miremos un poquitito en una forma más detallada también todo lo que la palabra de Dios nos está presentando. En primer lugar, nosotros decíamos hace rato de esto, que el Señor ordena a los israelitas que acampen delante de estos lugares, ¿verdad? Frente a Baal, Zephón, delante de Pijajirot, Migdol y el mar frente a Baal, Zephón. Todos estos lugares mencionados se han buscado, ¿verdad? Pero no se han encontrado así geográficamente en Dayarecoy al lugar con entonces es importante mover la página. No encontraron. Se ha sugerido, por ejemplo, por Pijajirot podría ser la boca de un río, el pi, ¿verdad? Se entendería como la palabra hebrea el pe. Pe quiere decir boca, pe, ¿verdad? Ya que abundaban los canales en Egipto, ¿verdad? Que desembocaban en el mar. Es como decir en la boca del río, ¿verdad? Por otro lado, Migdol, mola Migdol, es un nombre bastante común para designar localidades y fortalezas. Migdol, Migdal en hebreo significa torre, ¿verdad? Una torre de defensa, por ejemplo, Migdol, Migdal. Y entonces significa esa palabra torre. Con ese nombre se menciona entonces lugares diversos tanto en Egipto como en Canaán. O sea, está con la fortaleza fuera. Tal vez decían, vamos a reunirnos todos cerca de la torre, de aquella torre que está ahí cerca de la desembocadura del río. Algo por el estilo, ¿verdad? O sea, es bien difícil, ¿verdad?, el ubicarlo de esta manera. Con ese nombre se mencionan lugares diversos, tanto en Egipto como en Canaán también.
fortalezas, cuarteles, ciudades amuralladas, solían designarse generalmente con la palabra Migdol o Migdal. Baal Zephon, frente a Baal Zephon, Moabia, exige otro análisis. De los tres nombres, el único que incluye el nombre de un dios adorado en la antigüedad. Baal significaba Dios, ¿verdad? Zephon normalmente era entonces el Baal Zephon. El nombre de la ciudad sería entonces Zephon. El dios de Zephon sería en este caso, ¿verdad? Y así queda adquirido el nombre, ¿verdad? El nombre del Baal sería el nombre de esa ciudad. Y así se gestaba la denominación. El problema de Baal Zephon era el nombre de la divinidad de Ugaritz, el dios Baal, que estaba en el monte Zephon, al norte, ¿verdad? Ubicado al norte de esa ciudad. Lo significativo para nuestro análisis es constatar que ese dios era particularmente adorado por los marineros fenicios también. De ahí que se hayan encontrado lugares de adoración de Baal Zephon en varios puntos del Mediterráneo. Es decir, todo esto, esta especulación es una posibilidad de tener en cuenta, ¿verdad?, de esta frase Baal Zephon. Vamos a volver enseguida con más. Ñande Yara Ñe explicando un poquitito de esta localidad. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Durante el Ángelus del domingo, el Papa reflexionó sobre el Evangelio de la pesca milagrosa. Propuso seguir el ejemplo de Pedro y ser abiertos y generosos con Dios. Ci chiede di accoglierlo sulla barca della nostra vita per ripartire con Lui e solcare un nuovo mare che si rivela carico di sorprese. Francisco aconsejó recordar que, como ocurrió a San Pedro, en los momentos de duda Jesús siempre da ánimo y libera del pecado a quien se fía de él. Después de la oración, el Papa pidió de nuevo a los gobiernos y a todas las personas que actúen contra la trata de personas. Tutti però possiamo e dobbiamo collaborare denunciando i casi di sfruttamento e schiavitù di uomini, donne e bambini. El Papa aconsejó a los peregrinos que encomienden esta causa a Santa Josefina Vaquita, cuya fiesta se celebró el 8 de febrero. Esta mujer sudanesa fue esclavizada durante años antes de que la rescatase una familia italiana. Siempre tuvo cicatrices de los malos tratos. Coincidiendo con su fiesta, se celebra la Jornada Nacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Volvemos con Ñandeyara Ñe. Estábamos viendo un poquitito este nombre de Baal Zephón, lo que significa, ¿verdad? Era un dios adorado por los fenicios también, o sea, la parte de los que estaban en la parte marina, ¿verdad? Y entonces es bastante difícil, ¿verdad?, de dónde viene este nombre, llegar hasta ese lugar. Tal vez por el Mar Rojo, algo como ellos están diciendo. Se dan cuenta que son aplicaciones también muy tardías a situaciones muy tempranas. Es decir, si estamos ya en el 500, cuando esto se reflexiona y se está escribiendo y organizando, nosotros estamos pensando sobre situaciones del año, por lo menos 1200, 1250. Bueno, por eso es un poco difícil que hubiera lugares de adoración en ese tiempo de Baal Zephón, lejos de donde llegara la influencia de los marineros fenicios, o sea, que llegara hasta ahí la influencia de los fenicios. Viste que es más bien un aspecto anacrónico, es decir, fuera de tiempo, incluso fuera de lugar, ¿verdad? Porque se está refiriendo en otro lugar donde no llegaron absolutamente los fenicios, ¿verdad? Como sería, o por lo menos en la geografía que nos está indicando aquí, cómo se está haciendo el camino, ¿verdad?, de liberación, del salir de la esclavitud, como le dice, ustedes vayan ahí. Migdol y el mar, te habla del mar. Algo de los fenicios puede decir, el mar como tal, frente al lugar indicado. Bueno, entonces, por otra parte, si bien esta especulación es una posibilidad a tener en cuenta, no parece compatible con los datos que señalan hacia el sur y las costas del Mar Rojo. Entonces, estábamos diciendo que si bien esta especulación es una posibilidad, ¿verdad?, a tener también en cuenta, no parece compatible con los datos que señalan hacia el sur y las costas del Mar Rojo. Esto es imposible, ¿verdad?, con los fenicios como un lugar que el redactor tenía en mente, ¿verdad? Es imposible. Ahora, que debe considerarse la posibilidad de que el nombre Baal Zephón tenga en esta narración un valor simbólico. Esta es la posibilidad. Un valor más bien simbólico, el Baal, o sea, un dios, en este sentido. Baal Zephón era el dios del mar, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, era quien poseía las llaves de sus secretos y su poder, a quien administraba la vida y la muerte por el que causaba, ¿verdad?, todo esto, la muerte. Los israelitas están a punto de morir encerrados entre el desierto y el mar. Entre el desierto y el mar. Baal Zephón, los dos aspectos. Pero su Dios va a demostrar quién es el verdadero dueño del poder de las aguas. Vamos ahí, hasta el Baal Zephón. Allí donde se adoraba al Dios del mar, Yahvé va a demostrar su poder sobre las aguas para preservar la vida
y para quitarla. Entonces, si es el Baal Zephón, como decir, bueno, este es el dios del mar, pero sin embargo, el verdadero dios del mar que tiene el poder después de liberar, porque los va a hacer pasar, ¿verdad? Entonces va a ser Yahvé y no Baal Zephón. Es interesante, ¿verdad? Migdol significa fortaleza. Y entonces puede leerse también en una forma irónica que la verdadera fortaleza no está en el cuartel remoto, en el borde del desierto, ¿verdad? Ni en el poder del ejército egipcio, sino en Dios, Yahvé, ¿verdad? El Dios de los esclavos. En este sentido, la otra palabrita, ¿verdad? Migdol, entre Migdol y el mar. Es decir, todos son símbolos muy importantes, fortaleza, fuerza, como diciendo, aquí está la fuerza, ¿verdad? Te está diciendo. O aquí está el Dios del mar. Bueno, ante toda esta fuerza que uno considera y dice, acuérdate la orecoaina, acuérdate la imbareteina, porque ellos son la fortaleza, el Migdol. O ellos pueden decir, no, ellos tienen el Dios, el Zafón, el Dios de Zephón, el Dios del mar, el Dios que te mata por una parte, ¿verdad? Porque ¿cómo podés ante esta muralla podés atravesar? Bueno, después nosotros sabemos qué va a suceder justamente. Es el Dios Yahvé el que actúa sobre todo esto. Y sobre todo sobre Migdol en el sentido de que la fuerza y la fortaleza, ¿quién va a ser? Y va a ser Dios, ¿verdad? Y bueno, así entonces la razón ahora del cambio de ruta que ellos están haciendo es también para reflexionar un poco. El faraón está confundido de hacerle creer que los movimientos se deben a que los israelitas están perdidos y confundidos. Él está diciendo, estos están confundidos, no saben hacia dónde van. Entonces, el mismo verbo que se utiliza aquí en la Biblia, nekubin, que significa desorientado, perdido, haber perdido el camino, nekubin. Entonces, la ironía consiste en que no es así, sino que el que tiene una visión errada de lo que está sucediendo es el mismo faraón. O sea, el que está confundido es el mismo faraón. Aquí entonces vamos a ver, el lugar es más bien, así se presenta como si fuese una tumba para los israelitas, ¿verdad? Desde la perspectiva del faraón. ¿Qué es lo que están haciendo esto? Con manota, así se van y se están metiendo, ¿verdad? Ahí directamente entre el mar y el desierto. ¿Qué van a hacer? Se van a encontrar allá y ¿qué van a hacer? Yo les rodeo aquí de todas partes y ¿dónde van a ir? No van a poder pasar el mar. Se van a encontrar ante el desierto, yo les ataco. Entonces se piensa todo, ¿verdad? Como una forma militaresca, pero te está diciendo que no hay solución para ellos. Entonces estamos todos confundidos. El lugar entonces parece eso. Lo que debe destacarse en este texto es importante es que cómo el faraón descubre que los israelitas han huido de Goshen, pero aún están dentro de su tierra, con lo cual todavía está a tiempo de impedir su salida. O sea, él está diciendo, están todavía en mi país, están todavía aquí, yo los puedo de nuevo acarrear, traer de nuevo a Goshen. Entonces, comprueba que han quedado atrapados entre el mar por detrás y el desierto a sus lados. Su ejército podrá fácilmente castigar a los rebeldes esclavos. Me pedí para, oreros vendrá pecueri, ustedes se van a encontrar ante esa imposibilidad, ese muro que es el mar. Nosotros les rodeamos y les traemos de nuevo y les vamos a castigar bien a ustedes. Y bueno, es lo mismo que sucedió también con las plagas. La expresión esa que encontramos aquí, el endurecimiento, ¿verdad?, del corazón del faraón, significa que se niega a dejar verdaderamente libre a los esclavos. Aquí no hay posibilidad de libertad. Muchas veces dejamos supuestamente en libertad o nos damos esa posibilidad de luchar contra la esclavitud, pero después volvemos de nuevo a lo mismo. Esto nos muestra deshonestidad y crueldad en nuestra propia actitud. Somos deshonestos. Somos entonces en este sentido crueles también con los demás, porque les juzgamos y les matamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos y de acuerdo a lo que nosotros queremos. En síntesis, esto es maldad. Bueno, volvemos enseguida con más.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Dos de los países cuyo sistema político no me entusiasma, pero tengo que reconocer que se están oponiendo ferozmente a la ideología de género, son precisamente Rusia y China. Y lo son porque saben que si la familia desaparece, sus respectivas naciones se desplomarán. En una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube, en la que el director de cine norteamericano Oliver Stone entrevista a Vladimir Putin, en uno de los fragmentos de una entrevista de 4 horas editada, le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar. En Rusia no se persigue, no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual, es una decisión suya. Pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo, haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro.
Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin, pero ahí le doy toda la razón. En el caso de China todavía son más estrictos. Y he tenido ocasión de hablar con chinos acerca de esto. Los chinos siguen arrastrando la herida de lo que ellos llaman el siglo de humillaciones. Hace ahora poco menos de un siglo, los británicos, que ambicionaban apoderarse de la porcelana, del té, de la seda china, quisieron hacerse con ella, pero los chinos no veían que los ingleses tuvieran nada con lo que pudieran intercambiar la seda, el té o tantas cosas valiosas. De modo que los ingleses, puesto que nada de lo que ellos vendían les interesaban a los chinos, decidieron venderles drogas y les obligaron a abrir puertos por los que introducían el opio para consumo de los chinos. Los chinos se opusieron, la Marina británica era más poderosa, y después de perder 2 guerras no tuvieron más remedio que aceptar puertos extranjeros que introducían el veneno de la droga en China y que sumieron durante prácticamente un siglo a China en el mayor sometimiento y la mayor explotación a potencias extranjeras que había vivido en una historia milenaria. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses. Y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia, el efecto va a ser peor que el opio británico. No lo vamos a tolerar. No porque seamos cristianos, el régimen es un régimen ateo, sino porque creemos en la familia y sabemos que la nación se basa sobre la familia. Me da mucho pesar que naciones que no son cristianas, sin embargo, a la hora de defender a la familia, parece que tienen una idea más clara que otras naciones que supuestamente lo son. La ideología de género es una bomba de relojería demográfica. No hay nación ni cultura que pueda sobrevivir con un crecimiento demográfico inferior al 2,5. La ideología de género va a conseguir que Europa, la Europa que yo he conocido, desaparezca en una generación, quizá en menos. En España la tasa de crecimiento demográfica es del 1,1. Es normal. Hemos matado más de 1 millón de criaturas en el vientre de sus madres, siguiendo la supuesta salud sexual y reproductiva. La tasa de crecimiento de los musulmanes en España es del 8,1. Como ven, el futuro que le espera a la cultura española y a la nación española no es ideal. Finalmente, y esto me parece muy importante, la ideología de género es un ataque directo contra la soberanía nacional. Finalmente, no es algo que deciden los políticos de este país. Los políticos de este país, en muchos casos, ignoran qué es la ideología de género, como los políticos de otro país. En otras ocasiones solo piensan en su propia promoción personal. Un político sin apenas importancia puede acabar siendo ministra de la Mujer o ministro o secretario general de políticas de igualdad o cosas de este tipo. Les han asegurado la vida para los próximos 30 o 40 años engañando a la población. El problema es que eso significa el final de su soberanía y de su independencia nacional. La ideología de género se está imponiendo en países donde para poder recibir ayuda de instituciones internacionales, préstamos, renovación de créditos, se exige y se presiona a esos países para que admitan en su derecho interno la ideología de género. Y he tenido la posibilidad de hablar con dirigentes de países de Hispanoamérica y no de Hispanoamérica que tenían que confesar las angustiosas presiones que habían recibido de organizaciones ligadas a Naciones Unidas o al Departamento de Estado de Estados Unidos para admitir la ideología de género en su seno o enfrentarse con una situación difícil desde una perspectiva económica. No existe ningún derecho que permita, legitime o tolere que una instancia exterior del tipo que sea imponga a una nación la ideología que tiene que tener. Por muy pequeña que pueda ser esa nación, por muy reducido que sea su peso en el concierto internacional, por muy joven incluso que pueda ser en términos históricos, no existe organización internacional, fundación privada o país extranjero que tenga derecho a imponerle la ideología de género.
Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Y si quisiera realizar un paralelo a una situación esencial en la historia de Israel. Cuando de pronto, después de recibir las normas que podían permitir que Israel viviera como una nación ejemplar, como una luz para las naciones, como una verdaderamente nación próspera, las palabras que aparecen en la Escritura es: delante de vosotros he colocado el camino de la vida y de la muerte. Ustedes tienen ahora mismo delante de sí mismos el camino de la vida o de la muerte. Esto no es algo que va a suceder dentro de 10, de 15, de 20 o de 30 años. Ahora mismo tienen delante el camino de la vida o el de la muerte. Tienen delante un camino de vida en el cual puedan construir esta nación sobre la base de familias equilibradas, armoniosas y fuertes, donde puedan educar a sus hijos en la verdad y en el temor de Dios, donde puedan hacer que salgan buenos ciudadanos de sus familias, donde puedan conservar la independencia y la soberanía nacional y donde conserven la libertad y el derecho a decidir la educación. Y ese es un camino de vida para este país, como para cualquiera. O tienen delante el camino de muerte, el camino en el que van a ver cómo su soberanía nacional desaparece, cómo se destruye la familia natural, cómo se acaba con el sistema educativo, cómo se levanta un sistema de mordaza totalitaria sobre los ciudadanos de este país, cómo se tritura el principio de igualdad bajo la ley, cómo su demografía desaparece y cómo al final se encuentran condenados como cultura o como nación. Delante de ustedes ahora mismo hay un camino de vida y hay un camino de muerte encarnado en la ideología de género. Ustedes son los que tienen que decidir. Muchas gracias. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yarañé, en nuestro programa siempre seguimos, ¿verdad?, reflexionando sobre la palabra de Dios. Invitamos a todos los que quieren pertenecer a nuestro movimiento Ñande Yarañé, aquellas personas que también quieren ser padrinos para que podamos seguir siempre evangelizando a través de los medios de comunicación. Ustedes tienen siempre el número de teléfono, aquí llamen, inscríbanse, hagan parte. Necesitamos de ese granito de arena para que podamos seguir creciendo y hacer todo bien a nuestra sociedad, a la iglesia, al plan de salvación, al reino de Dios. Y entonces, fíjense que también es importante que nosotros entendamos aquí lo que el Señor nos regala y nos dice. En la medida en que entendemos su palabra, vamos a poder responder: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve sin escuela, me ayudaste a estudiar, y así sucesivamente. Bueno, ahora entonces nosotros estamos queriendo mirar la continuación final aquí de este capítulo 14, del 1 al 4. Cómo estamos comenzando, que ellos van de Etán hasta el Mar Rojo, y ahora nos encontramos ya en esta persecución. En el 5, ¿verdad?, después más adelante vamos a encontrar otros elementos primordiales, ¿verdad? Del 5 al 7, por ejemplo, dice: cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron: ¿qué hemos hecho? Al dejar partir a Israel nos veremos privados de sus servicios. Y el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con 3 hombres en cada uno. Hasta ahí por lo menos, ¿verdad? Hasta el versículo 7. Después vamos a seguir reflexionando más. ¿Qué es lo que encontramos aquí en esto, en las palabras del faraón? Recuerden que parecen más bien una orden que un acuerdo entre partes. Están agobiados ya por las plagas anteriormente y la muerte de los primogénitos también. De todo lo que había sucedido era una orden. No repara en detalles, reclama: salgan del país. Ahora, sin embargo, comprende que no han salido para una fiesta de 3 días, ¿verdad? Se dan cuenta. No es simplemente una fiesta, sino que ellos se fueron. Y hay un proyecto de no regresar. El versículo 5, ¿verdad?, que nosotros habíamos visto, cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo. ¿Qué hemos hecho? Al dejar partir a Israel, nos veremos privados de sus servicios. Entonces, es algo pertinente a 2 fuentes distintas, parece lo que encontramos. Pero eso no contribuye a entender mejor el texto, ¿verdad? Y se pierde la relación de huir y dejar ir. Términos que ponen de relieve cómo el mismo hecho es percibido desde la posición del oprimido y desde el opresor. Entonces aquí nos están diciendo que parece que hay 2 fuentes aquí. Uno que dice, están huyendo, y el otro dice dejar ir, ¿verdad? Entonces, como que se pone junto. Pero lo importante es que el faraón y el pueblo, los que se molestaron por la partida, ¿acuerdas inhalando y cuál se llama? Básico pea, básico ya y sube fuera, Nicatuy ojo añandere yareí. Por lo tanto, manda atar, dice, su carro, convoca al pueblo para perseguir a los israelitas. 600 carros, esto también implica, ¿verdad? Es una cosa simbólica para nosotros, ¿verdad? Indica un número enorme de carros. Pega con la lo que queda reforzado por la palabra bajur,
que significa los bendecidos, ¿verdad? O significa los escogidos, los elegidos, los mejores. Entonces, decir que todos los carros de Egipto fueron convocados puede parecer exagerado. A 3 millones más o menos la ya calcula allí. Si eran 600.000 hombres, después con sus esposas, sus familias, después con los hijos, 3 por lo menos cada uno. A ver, y en el libro muy 3 millones de rubíes. Ya muy se ve hoy, 5 millones de rubíes. Bueno, está hoy. Porque eso es lo que ellos tienen que ir a traerle todito otra vez. Pero calculamina, entonces coge taina. Parece exagerado, ¿verdad? 600 euros en todo caso, ¿verdad? Pero claro, los otros están desprotegidos, los otros no tienen nada. Cuando recogen va a ver la ñora y no mijan, con algo bomba atómica lo recogen en comparación de ellos. Si no tienen nada, están en el desierto, con hambre, con dificultad. Bueno, de cualquier modo, todo contribuye al objetivo, ¿verdad? De lo que el autor, el narrador, consiste en destacar la trágica y desesperada situación en que se encuentra Israel. Fíjense, en esta situación nosotros nos hemos metido. Correr, huir, salir. Todo lo que significa entonces para nosotros liberarnos. Todo lo que significa, o lo uno o lo otro. Porque aquí decíamos que hay como dos partes, ¿verdad? Informaron que habían huido. Por una parte dice que habían huido, le he informado que habían huido. Tal vez dice quieren congeniar, parece que hay dos redacciones, hay glosas aquí, ¿verdad? Unidas. Una que mejora al otro, ¿verdad? Habían huido entonces, o si no, el otro directamente dice que al dejar partir a Israel, Entonces, cualquiera de los dos siempre significa que Israel se quiere liberar, se está liberando. Y al liberarnos, nosotros siempre vamos a tener estas dificultades. Al final de cuentas, ¿se acuerdan el Evangelio cuando dice, cuando tu casa limpias, barres, sale el demonio, cuando el Señor te limpia? Dice, después va rodeando por ahí, busca otros 7 peores que él, encuentra tu casa bien barrida, limpia, entonces dice, vuelve a entrar, pero ahora no era uno solo, un demonio, hoy quema hoy 7 ahí, y al final es peor, es peor. Y bueno, eso es lo que sucede cuando nosotros, ¿verdad?, no estamos abiertos a la palabra, a la gracia de Dios, a su fuerza y a todo aquello que Él nos quiere ofrecer. Entonces tenemos que estar muy atentos, queridos amigos, queridos hermanos. Cuando nosotros nos dejamos liberar por el Señor, también recuerden que después se nos van a venir como moscas, ¿verdad? O es una persecución, y aquí viene una persecución más terrible, ¿verdad? A ver, ya oí que te están viniendo como si fuese bomba atómica, o sea, que hipogina veo. Y bueno, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy, ¿verdad? La palabra de Dios, la explicación es tan importante, lo que nos dice este capítulo del libro del Éxodo. Que Dios les bendiga a todos y permanezca con ustedes esa gracia del Señor que nos libera, que nos hace salir de nuestra esclavitud. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por